Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean a este primer seminario de una serie de webinars que impartirá Grupo Nutec en este año 2021. El día de hoy vamos a contar con 3 pláticas. En su conjunto van a tener una duración de 1 hora y posteriormente daremos un espacio para responder todas las preguntas que les vayan surgiendo durante las mismas charlas. Para realizar estas preguntas les vamos a pedir de favor que se remitan a la sección que dice Q y A, que está en la parte inferior de su pantalla, y en ella puedan poner todo lo que sean las preguntas que les surjan para cada uno de los ponentes. Si nos hacen favor de poner a quién va dirigida, se los vamos a agradecer. También hay una sección de chat. En esa no vayan a hacer sus preguntas. Ahí es para mandarles algunos mensajes desde nuestro lado, o también para que ustedes mismos puedan intercambiar algunos saludos o demás. Pero no pongan sus preguntas porque si no difícilmente vamos a poder consultarlas para darles una respuesta oportuna. El seminario que vamos a impartir el día de hoy va a hablar sobre la situación actual y futura de las macrotendencias en materias primas. En esta ocasión queremos agradecer a los patrocinadores, el Consejo Norteamericano de la Soya de los Estados Unidos, USEC por sus siglas en inglés, y a la red de servicios financieros StoneX, pero sobre todo queremos agradecerles a ustedes. Sabemos que han dejado de realizar otro tipo de actividades para estar presentes en este webinar. Algunos de ustedes ya me conocen, pero para quien no me conoce, aprovecho para presentarme. Mi nombre es Gonzalo Villar Patiño, me encargo de la subdirección científica de Grupo Nutec, y en esta ocasión estaré moderando junto a mi compañero Gerardo Luna, quien es consultor para el desarrollo de mercados y gestión de riesgos del Consejo Norteamericano de la Soya de los Estados Unidos, USEC, quien amablemente nos ha apoyado gestionando la participación de 2 grandes ponentes, expertos en el tema de mercados de granos y de cómo se afectan por la situación que se está viviendo actualmente en el mundo. Este año consideramos enfocar todas nuestras conferencias, los webinars que preparemos para ustedes, bajo un concepto, al cual le llamamos One Health, One Future. La idea es tener una visión muy particular de Grupo Nutec, retomando una preocupación internacional que tuvo sus orígenes hace 60 años, con un epidemiólogo médico veterinario llamado Calvin Traube, quien hablaba de la interacción y similitudes que existe entre las enfermedades que presentan los humanos y las enfermedades que presentan los animales. Y entonces él hablaba de esta interacción y la denominó como una enfermedad, o sea, no hablar de distintas enfermedades ni de distintos procesos, sino de un solo camino de enfermedad que pudieran compartirse ciertas enfermedades o no, pero que la epidemiología era muy similar. Posteriormente, a inicios del siglo XXI, una serie de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la FAO, la UNICEF y varios más integraron esta dupla de conceptos propuestos por Calvin Traube e integraron uno más, que es la salud medioambiental. Esto es, no podía haber un ambiente contaminado con animales sanos o con seres humanos sanos. Todo tenía que convivir en un mismo espacio y todo esto genera la triada que ya muchos conocemos y que se ha oído mencionar en los últimos años. Estos conceptos los hemos retomado en Grupo Nutec y hemos adicionado uno más, porque desde nuestro muy particular punto de vista, no puede haber una buena salud integral sin contar con una salud financiera, de una salud económica de los negocios pecuarios. Y es por ello que todos los que colaboramos en Grupo Nutec nos estamos comprometiendo a que todos los productos y servicios que les ofrecemos actualmente y los que desarrollemos a futuro estén todos ligados a proporcionar una adecuada nutrición pecuaria que promueva el estado de salud de los animales, pero no solo de ellos, sino del ser humano que consume los productos pecuarios que ustedes comercializan, y que a la vez no afectemos el medio ambiente. Es más, si podemos, dentro de nuestros alcance, que lo podamos estimular y promover, ¿no? Facilitar a que se dé de una mejor manera. Bien, cuando hablamos de que todo debe estar en este estado de salud, tenemos que tomar en cuenta también que esta salud financiera es fundamental y por eso la estamos incorporando. Porque si nosotros como Grupo Nutec o ustedes, agricultores, porcicultores, ganaderos, los proveedores de materias primas, los proveedores de medicina, todos los proveedores de insumos pecuarios,
no estamos con una salud financiera y económica, difícilmente podemos poner desde nuestra trinchera ese granito de arroz que necesitamos para contribuir a este concepto de One Health, y en el cual ya podremos decir que en realidad todos nosotros juntos vamos a nutrir el mañana. Nos va a hacer el favor de presentar a los primeros ponentes de estas primeras conferencias del día de hoy. Muchas gracias, Gerardo. Mil gracias, mil gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Tute, gracias a todo el equipo, a los conferencistas y sobre todo a ustedes que acompañan en el evento. USEC celebra la iniciativa One Health Future de NUTEC, que inicia hoy con estas conferencias, una visión holística en la cadena agroalimentaria. Apreciamos la invitación, reconocemos el esfuerzo en apoyo de la industria, sus clientes, ante todos los retos que se viven en la situación mundial y particular México no es excepción. Como ya indicó Gonzalo, se inicia este ciclo compartiendo hoy día sobre el entorno macroeconómico y los mercados de materias primas. Para ello tendremos a dos expertos de la firma StoneX. Un gusto presentar inicialmente a don Luis García, director comercial de tasas de cambio, tipos de cambio, tasas de interés y commodities, y nos compartirá sobre fundamentales económicos. Luis tiene 23 años de experiencia en el sector financiero, 18 de ellos en áreas de divisas, tipos de cambio, derivados, inversiones en diversas instituciones financieras, y desde 1916 que se incorporó a INTL FS Stone, ha destacado por sus servicios con base en México en las áreas de administración de riesgos y servicios de consultoría en estas disciplinas. Bienvenido, Luis. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias a todo el equipo de NUTEC. Pues es para mí un honor poder compartir con ustedes brevemente cómo está hoy en día la situación económica, la situación financiera del país y a nivel global, para entender un poco en dónde estamos inmersos y cuáles son las implicaciones que esto tiene en el sector. Si bien iniciamos con la parte de fundamentales económicos, primero que nada, ven ustedes en este momento en pantalla un gráfico sobre el comportamiento del tipo de cambio. Quisiera yo revisar brevemente que hace un año el tipo de cambio se ubicaba el día 14 de febrero del 2020, estábamos en niveles por debajo de 19 pesos, en los 18.55. ¿Qué es lo que sucede? Desde luego, a causa de la pandemia, un choque importantísimo a nivel mundial y que sin duda afectó al comportamiento de la paridad del peso contra el dólar, registrando el día 23 de marzo un nivel máximo histórico de 25.44 pesos por dólar. Una depreciación sin precedentes de más del 27%. La gran duda en ese momento era si el tipo de cambio iba a continuar corrigiendo a la alza hacia los 26, 28 pesos o bien iba a tener una recuperación. Tras haber permanecido con una incertidumbre de casi 2 meses y medio, el tipo de cambio entra en este canal de tendencia de apreciación, cada vez recuperando mayor terreno, hasta que al cierre del 2020, el tipo de cambio logra romper la barrera de los 21 pesos y se establece dentro de un canal lateral. Vean ustedes, pongo en color amarillo cómo el tipo de cambio, desde las últimas 2 semanas de diciembre
y todo el mes de enero, el tipo de cambio ha tenido una lateralidad. Se dice lateralidad cuando el tipo de cambio no se sale de una banda muy controlada. Esa banda se ubica en 19.6250, la línea verde punteada, y 20.25, la línea verde sólida. Ahí se ha estado desempeñando el tipo de cambio las últimas 5 a 6 semanas. Hasta que el jueves de la semana pasada, tras el anuncio de política monetaria por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, manda un mensaje sólido de que la recuperación económica de la principal potencia a nivel mundial, es decir, los Estados Unidos, tardará mucho más tiempo en recuperarse. Comienza a haber una aversión al riesgo, mayor demanda de dólares, y logra romper este nivel de soporte de los 20-25, operando ligeramente y de manera momentánea por arriba de los 20.53 pesos por dólar. En la sesión del día de hoy, el tipo de cambio nuevamente regresa a este canal lateral de cotización y cierra el tipo de cambio en 20.15 pesos por dólar. ¿Qué quiere decir? Que esta subida, esta depreciación fue momentánea a causa de toda esta incertidumbre generada con la evolución de la economía a nivel internacional. Sin embargo, el peso sigue estando muy fortalecido. Vamos a tratar de entender por qué el peso sigue fuerte. Bien, para ello me permito hacer un breve resumen de la situación económica en México. Primero que nada, tenemos que hablar del COVID. Nos acercamos cada vez más a la cifra de 2 millones de contagios, 1.8 millones de contagios. Somos el 13º país en el mundo con mayor número de contagios. Y rebasamos 159,000 defunciones. Esto nos coloca como el tercer país en el mundo con mayor número de muertes. La verdad es que terrible la situación a causa de la pandemia. Si bien ya se comienzan a dar las vacunas, estamos muy lejos de poder controlar todavía la pandemia. En datos económicos, el Producto Interno Bruto al cuarto trimestre reporta 3.1% de crecimiento. Sin embargo, en términos anualizados, es decir, todo el 2020, la economía en México tuvo una fuerte contracción del menos 8.5%. Con esto liga 2 años consecutivos a la baja. Esta situación no sucedía desde el 2002. Quiere decir que estamos en una situación bastante complicada, inmersos en una recesión económica. Del lado derecho, el gráfico superior muestra cómo está el reporte por actividades, en donde ustedes podrán darse cuenta que las actividades primarias en su conjunto son las únicas que representan un crecimiento económico. Vean ustedes, el Producto Interno Bruto se contrae menos 8.5%, las actividades secundarias o de manufactura menos 10.2%, las terciarias o de servicios menos 7.9%, pero a destacar que el sector primario es el único con crecimiento positivo y donde deberíamos de seguir apoyando para la exportación de productos y el crecimiento de manera estructural. Bien, el indicador global de la actividad económica. ¿Qué diferencia tiene, Luis, entre el PIB? Bueno, el indicador global de la actividad económica es un registro mensual que nos va indicando el termómetro, la temperatura de la economía. El último dato publicado es que hubo una contracción al mes de noviembre de menos 3.5%. Y con esto, fíjense ustedes, liga ya 17 meses consecutivos a la baja. Por su parte, la inversión extranjera directa, es decir, recursos que recibimos desde el extranjero, tiene una fortísima contracción
de menos 42% durante todo el 2020. Es decir, únicamente logramos captar 31,000 millones de dólares. Por sectores, el sector servicios, aunque tiene un ligero crecimiento a noviembre de 2.6, los servicios se contraen menos 14.6. La construcción, siendo uno de los sectores más afectados, menos 4.4% a noviembre, pero menos 23.8% en todo el año. Las empresas comerciales, misma historia, ligero crecimiento a noviembre, pero una contracción del menos 3.6. ¿Cuál es el dato positivo? El Fondo Monetario Internacional la semana pasada mejora los pronósticos de crecimiento económico sobre México para 2021 a más 4.3% desde su revisión previa, que había dicho un 3.5%. Están apostando a una franca recuperación de la economía en México. Otro dato muy importante que hay que tener en mente, se da a conocer cuál es el número de habitantes de acuerdo al censo realizado por el INEGI. Tuvimos un incremento del 10.86% o de 13.6 millones de habitantes de la última década. Es decir, del 2010 al 2020 crecimos 13.6 millones de habitantes, lo que nos deja con una mayoría de mujeres, 51.2%, representando 64.5 millones de mujeres, mientras que los hombres, ligeramente minoría, 48.8%, equivalente a 61.5 millones de habitantes. Bien, en términos de balanza comercial, otro dato positivo, estamos exportando, mandando más productos al extranjero de aquellos que importamos. La balanza comercial a diciembre tiene un superávit de 6.2 mil millones y anualizado 34.4 mil millones de dólares. Como lo mencioné, estamos exportando más de lo que importamos. Lo ven en su tabla inferior cómo registramos un superávit. Esto es bueno de cara a esta recuperación económica. La aceptación de productos mexicanos está teniendo mucho apetito. Ojalá y así siga. Por otro lado, la inflación acumulada al mes de enero está en 3.33%. Recordemos que el límite permitido de Banco de México es 3% con una variación de más menos 1. Límite máximo 4, límite inferior 2%. 3.33 se mantiene dentro del objetivo de Banco de México y le permite que en su reunión de política monetaria para la próxima semana, 11 de febrero, desde nuestra perspectiva, Luis García pudiera recortar 50 puntos base adicionales a la tasa de referencia, llevándola desde 4.25 actual a un 3.75. Esto para disminuir el costo del dinero y coadyuvar a la recuperación económica. Es decir, si el dinero está más barato, es más fácil para todos pedir créditos, apalancarnos y echar a andar el motor de la economía. Bien, el petróleo por su parte cercano a los 52 dólares por barril. Me voy a Estados Unidos. A nivel mundial tenemos 103.5 millones de contagios con 2.2 millones de muertes. Tan solo en los Estados Unidos hay 26.3 millones de contagios y más de 444,000 defunciones. Para dimensionar esto, solo Estados Unidos representa una cuarta parte de los contagios y las muertes a nivel mundial, aunque el dato positivo es que al cierre de enero se aplicaron ya 26.5 millones de vacunas. ¿Qué quiere decir? Ya se rebasó la vacunación contra el número de infectados. Quiere decir que el plan de vacunación en los Estados Unidos está funcionando a la perfección. Bien, Joe Biden, como nuevo presidente de los Estados Unidos, firma varias órdenes, entre ellas combatir el cambio climático y buscar empleos que favorezcan
la promoción del medio ambiente. Esto es importante porque recordemos que Donald Trump se salió del Acuerdo de París y Joe Biden regresa a esta iniciativa. Por su parte, Janet Yellen es ratificada por el Congreso como la nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. Desde mi punto de vista, un gran acierto del gabinete de Joe Biden. Janet Yellen, recordemos, fue la anterior presidenta de la Reserva Federal y sin duda tiene conocimiento para el manejo en materia económica. La Fed la semana pasada mantiene sus tasas de interés en 0%. Va a continuar con su programa de recompra de bonos hasta por 120,000 millones de dólares mensuales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que le va a seguir inyectando liquidez a la economía para tener una recuperación. Sin embargo, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, mencionó que estamos aún lejos de una recuperación económica completa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener al menos el primer semestre de este año aún complicado. Y por ello no es sorpresa que el índice del dólar continúa débil. Vean ustedes su gráfico superior. Es el dólar comparado con una canasta de las 6 principales monedas en el mundo. El dólar está devaluado, el dólar está bajo, tocando niveles mínimos. Al tener un dólar débil, lo que sucede es que tenemos un peso fuerte. Y esa es la razón por la cual el tipo de cambio peso-dólar se ha mantenido bajo, porque el dólar está débil. Por su parte, se reporta también en los Estados Unidos el Producto Interno Bruto al cuarto trimestre. Sí hubo un crecimiento de 4% desde el previo del 33% al tercer trimestre. Sin embargo, en términos anuales, la economía de los Estados Unidos se contrae menos 3.5%. Esta es la peor caída en la historia de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, de ese tamaño. Las solicitudes por desempleo siguen corrigiendo a la baja. Ese es un dato positivo. Vean el gráfico inferior, cómo los reclamos por desempleo se ubican a 847,000 la semana previa y en el acumulado suman 4.7 millones, cuando en el pico máximo de la pandemia hubieron más de 24 millones de habitantes norteamericanos solicitando el subsidio. Con esto, la Reserva Federal va en el camino adecuado, pleno empleo y controlar la inflación. Bien, por último y no menos importante, el Fondo Monetario Internacional da sus estimaciones de crecimiento económico. El mundo se contrae el 2020 menos 3.5, pero se estima una expansión de más 5.5% este año y 4.2% el que viene. Para los Estados Unidos, la contracción fue del 3.5%, ya el dato corregido que acabamos de revisar, pero se estima un crecimiento de 5.1% y 2.5% para el 2022. La zona euro contrayéndose por debajo de 7%, con una recuperación estimada para este año de 4.2% y 3.6% el que viene. Bloque latinoamericano, menos 7.4%, con un crecimiento de más 4.1% y más 2.9%. Recordemos, México con una contracción del 8.5%, es decir, mayor la contracción a todo el bloque Latinoamérica, pero con una perspectiva de crecimiento de 4.3% que está por encima del bloque de Latinoamérica. No puedo dejar de hablar de China. China es el único país en el mundo con crecimiento positivo en el 2020 con todo y pandemia. Crece 2.3% y las estimaciones están puestas para una recuperación de 8.1% este año y 5.6% el próximo año. Por último, los principales indicadores, mencionar que el petróleo sigue su camino ascendente. Esto por la decisión de la OPEP, dicho sea de paso que hoy tuvo reunión, anunciando mayores recortes
a la producción del petróleo y ayudando a que los precios suban. El oro tiene una ligera corrección a la baja, el índice del dólar, ya lo mencioné, se mantiene bajo, y a destacar que todas las bolsas, todos los índices accionarios en Estados Unidos con crecimiento positivo. La Bolsa Mexicana de Valores, una ligera corrección a la baja, y las divisas euro y libra y yen tienen también una corrección negativa. En conclusión, desde mi perspectiva, el tipo de cambio seguirá fortalecido, me refiero al peso, al menos el primer trimestre del año, siempre y cuando el dólar siga débil. Dólar débil, peso fuerte. Considero que el tipo de cambio seguirá estando en esta banda lateral con un piso en 19.65 y un techo en los 20.25. Con esto termino mi participación. Les agradezco enormemente la oportunidad. Muchas gracias. Mil gracias, Luis. Muy apreciada tu presentación. Creo que todo lo comentado invita a múltiples reflexiones, seguramente preguntas del auditorio. Continuemos ahora entonces con el ingeniero Juan Antonio Hinojosa, que nos va a compartir sobre mercados de commodities, particularmente dos insumos sumamente importantes para toda la industria, la cadena representada, maíz, soya. Juan Antonio, egresado del Tecnológico de Monterrey, cuenta con 30 años de experiencia en el sector de agronegocios, destacando el área de seguros en sus primeras etapas, en agencias de gobierno e instituciones financieras privadas. En el 99 se incorporó a FS Stone como broker, colaborando hasta 2003, que pasó a formar parte del equipo de Acerca, agencia gubernamental en México que ustedes conocen, como jefe de asesores. En 2004 retorna a la organización Stone y atiende desde entonces programas de administración de riesgo para productores, comercializadores y consumidores finales en toda Latinoamérica, y en ello funge como vicepresidente del grupo para la región en Latinoamérica propiamente. Juan Antonio, mil gracias por la oportunidad, un gusto escucharte, bienvenido. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Vamos a estar platicando, vamos a estar hablando sobre el mercado de granos forrajeros, vamos a hablar del mercado de soya y vamos a hablar sobre el mercado de harina de soya. Hay mucha información y definitivamente este mercado se ha vuelto demasiado volátil. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es la tendencia en realidad que vemos para las próximas semanas, para los próximos meses? Sin más preámbulo, iniciamos. Dentro de lo que es la información oficial que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos nos publicó el mes de enero, nos muestra que la producción de maíz, vamos a empezar a hablar de maíz, es una producción interesante, 1.133.9 millones de toneladas a comparación de los 1.116 de lo que se produjo el ciclo pasado. Estos ciclos que ven ustedes aquí, 19-20, 20-21, no son ciclos de producción, son ciclos comerciales. Empiezan con el 1 de septiembre de cada año y terminan con el último día de agosto del siguiente año. Todo un año para comercializar el producto. Entonces, estamos hablando que para este ciclo comercial que empezó el 1 de septiembre del 2020, la producción mundial se estimaba sobre 1.133.9 millones de toneladas. Pero vemos también cómo los inventarios finales se han venido reduciendo del 18-19 a 320, 303 millones el año pasado, el ciclo pasado, hoy sobre 283.8, solamente un 24.6% de inventario final contra uso. No está tan mal en realidad. Yo creo que lo más importante es ver quién está produciendo y qué significa esta producción en el mercado internacional. Cuando hablamos de producción, el número uno, el principal productor de maíz del mundo, los Estados Unidos, 360 millones de toneladas, gran productor. Se habla mucho de Brasil, se habla mucho de Argentina, pero en realidad si vemos las producciones a comparación versus los Estados Unidos, vaya, es mucho menor. Sin embargo, cuando hablamos de la presencia del grano en el mercado internacional, cambia. Aunque Estados Unidos sigue siendo el gran exportador, como ustedes pueden ver, si nosotros juntamos Brasil y Argentina,
en conjunto tienen una presencia mayor de exportaciones que los Estados Unidos. Y eso tiene un impacto muy importante en lo que es determinación de bases y precios en el mercado internacional. En el último reporte para la producción de maíz en los Estados Unidos, hubo varias sorpresas y al mercado no le gustan las sorpresas. Primero que nada, tenemos nosotros una reducción en el rendimiento. Se especulaba de una pequeña reducción y fueron 3.8 bushels menos de producción a comparación de lo que nos reportaron el mes anterior. Esto tuvo un impacto en producción de 14.5 billones de bushels a 14.18 billones. Y bueno, yo creo que uno de los puntos más interesantes no solamente es la reducción en rendimiento en producción, pero reducciones con respecto a la demanda. Si ven ustedes, el uso forrajero, me reduce el gobierno de los Estados Unidos el uso forrajero, me reduce el consumo de maíz para etanol, me reduce las exportaciones de maíz, y aún y con todas estas reducciones, tenemos un inventario final de 1.55 billones de bushels. Esto me da un inventario final contra uso de un 10.6%. Comienza a estar ajustado. Yo creo, otro reporte que salió el mismo mes de enero es qué tanto grano había almacenado en inventario al 1 de diciembre del año pasado. Y para sorpresa de muchos, es que traíamos 11.3 billones de bushels de inventario contra un 11.95 que el mercado estimaba. Definitivamente que el mercado había subestimado la demanda que se ha tenido por grano y esto nos dio un impacto importante en precios durante el mes de enero. Si nosotros observamos en cuestión de demanda, hablábamos de una reducción de uso pecuario, reducción en exportaciones y reducción en lo que son uso para etanol. Si vemos para uso pecuario, observamos la cantidad de animales que hay en engorda, observamos la cantidad de cerdos que hay en inventario en los Estados Unidos. Sí hay una reducción en las hembras en lo que es cerdos en Estados Unidos, pero yo creo que uno de los puntos importantes de esa reducción en consumo pecuario, más que reducción de animales, es una sustitución de grano. Vean ustedes cómo está en este momento el costo del maíz contra lo que es trigo duro de invierno en diferentes zonas importantes pecuarias en los Estados Unidos. Y observen ustedes, Kansas, un maíz de $243 por tonelada contra un trigo duro de invierno de $221 por tonelada. Es una diferencia sustancial. Y no es que el trigo tenga algún problema, es simplemente diferencial, es simplemente bases, vaya. Colorado, exactamente igual. Texas, en la parte norte de Texas, en el Panhandle, de 245 a 215. $30 por tonelada más barato trigo que maíz. Y esto es un punto importante porque creo que se va a seguir suscitando en las próximas semanas, en los próximos meses. Con respecto a las exportaciones, observen ustedes, el gobierno nos publica 64.8 millones de toneladas de exportación o 2.55 billones. Son las exportaciones más grandes que se han registrado de los últimos 20 años o de que inició el siglo. Vemos cómo en esta gráfica, en la parte izquierda, cada columna azul, celeste azul, representa una semana las exportaciones. La línea punteada amarilla son las exportaciones registradas el ciclo pasado, comercial pasado, y la línea punteada café representa lo que se debería estar exportando por semana según la visión del Departamento de Agricultura. Y como ustedes pueden ver, cada semana han estado por arriba de las expectativas. ¿Quién es el principal comprador hoy en día? China, principal comprador de maíz de los Estados Unidos. México queda como segundo lugar. ¿Y qué tanto han estado comprando? Bueno, tenemos una gran demanda de China y el rato lo vamos a ver en forma más puntual. Observen, al 21 de enero, China ha comprado 11.8 millones de toneladas de maíz, un 19,000% más a comparación de lo que fue el año pasado. Pero México no se queda atrás. México lleva comprado 10.7 millones de toneladas, siendo el número 2. ¿Qué hay con respecto al uso de etanol? Con respecto al etanol, vemos esta pequeña reducción y es una cuestión política definitivamente, pero hoy por hoy hemos visto que la producción de etanol no ha sido ni se ha ubicado como ha estado antes de que empezó la pandemia en los Estados Unidos y definitivamente creo que es un punto que va a seguir impactando. Debemos de entender que esta industria es el principal consumidor de maíz de los Estados Unidos y el incremento en el precio del maíz ha sido mucho más rápido que el incremento del precio del etanol. Entonces, seguramente va a haber algunos problemas o cierre de algunas empresas porque no se ha visto este gran incremento. Tengo entendido
que el consumo de gasolina en los Estados Unidos está entre un 2 y un 13% por abajo de lo que fue el consumo de gasolina en esta misma época el año pasado. Entonces necesitamos ver una reactivación económica para comenzar a ver un consumo mayor de combustible y que comience una demanda mayor para lo que es etanol. Por mientras, no es así. Con respecto a los inventarios finales contra uso, miren ustedes, estamos en un 10.6% de maíz de inventario contra lo que se usa. Hemos visto en otros años inventarios menores, en ese inventario final contra uso menor, 2012, 2013. Este inventario, este porcentaje de inventario final contra uso, deberíamos, o coincide más bien, para ver precios en niveles de un 4.40, un 4.60 en el maíz, ¿vale? No donde estamos viendo $40 por tonelada más caro hoy en día. Esto quiere decir que el mercado está percibiendo y le está poniendo una prima de riesgo muy importante sobre la gran demanda que se está teniendo por este grano y por los granos, principalmente este grano, en el mercado internacional. Hablemos de clima. Definitivamente que va a tener un impacto sustancial para lo que es la operación y la tendencia de precios para los próximos meses. No estamos viendo los próximos 6 a 10 días, ni siquiera el mes de febrero. Estamos viendo el pronóstico de clima para los próximos 90 días, de febrero hasta el mes de abril, con temperaturas por arriba de lo normal para 3/4 partes de la Unión Americana y con precipitaciones normales arriba de la normal para la mitad o la parte norte de los Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay un punto muy importante. En la parte centro-sur de los Estados Unidos siguen mostrando un problema de humedad, déficit hídrico en forma importante. ¿Esto en qué me beneficia? Me afecta para mi operación en México. Señores, esto es el impacto directo para lo que es el otoño-invierno en México. Estamos hablando de Tamaulipas, estamos hablando de Sonora, estamos hablando de Sinaloa. Definitivamente que va a tener un impacto en la producción de granos en México. Muy seguramente van a tener que restringir riegos, van a tener una menor producción y hay que tener mucho cuidado con la calidad que se puede estar obteniendo en los próximos ciclos en México. En Estados Unidos, esto puede ser un incentivo importante para estar sembrando o tener una buena siembra para el próximo ciclo, además de los buenos precios que se están dando hoy en día. El pronóstico de clima para la primavera en los Estados Unidos y México, desafortunadamente nos siguen mostrando un efecto niña, que es falta de humedad y altas temperaturas para la parte centro-sur de Estados Unidos y norte de México. Entonces, creo que esto va a seguir siendo un impacto muy negativo para la posible oferta de grano mexicano para el próximo ciclo otoño-invierno. Si nosotros observamos quién más está ofertando y produciendo grano a nivel internacional, tenemos que ver Brasil, tenemos que ver Argentina. Tenemos Brasil con 109 millones de toneladas esperadas de producción en este ciclo, para el ciclo 2021, contra 102 del año pasado. Exportaciones de 39 millones contra 35 del año pasado. Comienza el gobierno a reducir la posible producción en Argentina a 47.5 millones de toneladas y exportaciones 34 millones de toneladas. Entonces, esta combinación creo que vamos a seguir viviendo algo de afectación y reducción a la posible producción porque el clima está comenzando a cambiar, pero hay que tener mucho cuidado con cuestiones no solamente de producción, pero también de calidad. China, el segundo productor de maíz del mundo, 260 millones de toneladas, sus importaciones 17.5 millones de este año contra 7.6 del año pasado. Definitivamente que está teniendo un impacto importante en precios. Y México, mi querido México, en niveles de producción de 28 millones de toneladas contra 26.5, muy seguramente creo que el gobierno va a tener que hacer algún ajuste en la posible producción que pudiese tener por los próximos ciclos para México, pero nos ven importando 16.5 millones de toneladas contra 17.3 del mes pasado y en forma similar a lo que fue el 19-20. Cuando hablaba de Sudamérica, debemos de tener mucho cuidado. Hoy en día, ya que está todo cosechado en los Estados Unidos, el impacto de lo que va a estar sucediendo en Sudamérica va a tener un reflejo muy fuerte en precios. Y ahorita es clima. Esto que ven ustedes es una foto de satélite y nos están mostrando que hay lluvias y puede estar dando un beneficio a todo lo que se había retrasado en siembras para los cultivos en esa región del mundo. Pero yo creo que debemos de tener cuidado, insisto. ¿Qué es esto? La Bolsa de Buenos Aires nos está mostrando la calidad del grano que lo que se tiene hoy en día en Argentina. Y observen ustedes la diferencia tan grande que existe entre lo que fue el 2018
2019 versus lo que se está registrando hoy en día. No es solamente producir y que esté disponible al público, sino que tenga la calidad necesaria para que el comprador de grano en el mercado internacional pueda trabajar y procesar ese grano para su operación. Y esto puede ser un foco rojo muy importante. Hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hay con China? Hablábamos, China ha sido el gran comprador y uno de los puntos importantes que ha sustentado un soporte fuerte en los precios. Entonces, como menciono aquí en este comentario, China tiene un apetito muy fuerte, no solamente en maíz, obviamente en frijol, soya, pero no creo que va a ser algo estático. Hoy hay 3 puntos importantes que debemos de enfocarnos con China. Uno, lo mencionaba Luis, la fortaleza de la economía post-COVID en China. Siguen creciendo y necesitan materias primas, van a estar consiguiendo materias primas en el mercado internacional. Número 2, las consecuencias imprevistas de la recuperación de la peste porcino africana. Sí, hace unos días se mencionó de un resurgimiento de este problema en algunas zonas por el uso de unas vacunas no aptas o simplemente que, que no servían. Pero yo creo que es importante ver la visión y lo que está pasando dentro de China. A mediados del año pasado, el gobierno chino muestra que por primera vez desde el 2018, China está comenzando a repoblar su hato porcícola. Y según su proyección, según sus números, piensa que el repoblamiento del hato porcícola puede darse hasta finales de 2022, primero, cuando mucho, segundo trimestre del 2023, para estar en número de animales como estaban antes de la presencia de la fiebre africana en ese país. A finales del 2020 vuelven a hacer un reconteo y un análisis y mencionan que la proyección de repoblamiento del hato de este país, de China, que es el principal productor de cerdos del mundo, va a llegar a los números como estaban antes de que llegase esa pandemia de la fiebre africana para el tercer trimestre del 2021. Ya no 2022, ya no 2023. 2021. Eso requiere una gran cantidad de alimento. ¿Tuvo problemas en producción? Definitivamente que sí. Tuvo problemas en producción China en este año. Hay mucha especulación sobre qué tanto se vio afectado, pero sí vemos que va a requerir y está requiriendo una gran cantidad de alimento. Ese es uno de los puntos importantes que sigue guiando y sigue estando presente en el mercado. Y las limitaciones en la propia producción de maíz de ese país, lo que acabo de mencionar por cuestiones climáticas y algo de retraso en la producción. Pero recuerden una cosa, China, independientemente de lo que haya firmado en la fase 1, con acuerdo o sin acuerdo, es una cuestión de seguridad nacional. Y creo que China estaría comprando lo que está comprando hoy en día de los productos que le ponen enfrente, con o sin acuerdo. Más aún, vean ustedes esto, el precio del precio del maíz en la bolsa de Dalian en China. Definitivamente, estamos hablando de niveles de arriba de los $11 por bushel. Podrá haber mucha política, podrá haber una gran especulación sobre la producción, si es buena, si es mala, pero un reflejo que nos da de la gran demanda interna que tiene China es este precio del futuro de la bolsa de Dalian. Y nos está diciendo $11 por bushel. Hay un diferencial casi de $150 por tonelada, más barato importarlo que comprar nacional. Definitivamente que van a estar comprando grano y creo que van a seguir comprando grano en el mercado. Definitivo. Ahora bien, si nosotros vemos las gráficas, lo que es el maíz julio contra maíz septiembre, podemos ver las mismas tendencias, pero que hay algo que debemos de tener muchísimo cuidado. Julio 2021 tenemos un nivel alrededor de 5.3250 contra un septiembre de 4.69,75. Hay un mercado invertido. Esos mercados se dan cuando no hay suficiente oferta para la demanda existente. Hay mucha demanda de grano. Y esto deben de tener ustedes muchísimo cuidado en la forma de cómo compran y sobre qué mes van a estar preciando sus compras del otoño-invierno. ¿Okay? Estacionalidades. Vemos promedio de 3 años, vemos promedio de 5 años. Más que el precio, me interesa ver tendencias. Y observen ustedes cómo en promedio de 3 a 5 años, durante el mes de febrero, durante el mes de marzo, vemos alguna estabilidad en el precio hasta que nos publica el Departamento de Agricultura el reporte de siembra, intención de siembra del próximo ciclo comercial, y vemos entonces un cambio en tendencia. Pero por mientras, vaya, estamos viendo estas estacionalidades. Ahora, esta gráfica
es sumamente importante. Porque estamos viendo dónde el precio se ha ubicado en el 10% bajo, 30% bajo, promedio de los últimos 5 años, 30% alto o 10% alto. Si yo soy comprador de granos, si yo soy consumidor, ¿cuál es mi política y estrategia de operación cuando esté en el 10% bajo de los últimos 5 años? A todo pasado todos somos muy inteligentes, pero definitivamente que esta gráfica nos tiene que ayudar para hacer una mejor toma de decisiones en lo que tenemos que estar trabajando con o sin gobierno. Entonces, estamos ahorita en el mes de enero y estamos viendo nosotros las tendencias como desde el 2017, 18, 19. Nivel de resistencia. ¿Dónde estamos? Para maíz vemos un nivel importante de resistencia en niveles de 5.50. No ha sido capaz de romper ese nivel de resistencia. Si por alguna razón seguimos viendo problemas en Sudamérica, si China sale muy agresivo a comprar nuevamente después de su festivos de nuevo año, tiene todo el potencial de seguir trabajando, de seguir subiendo, definitivamente que sí. Hasta que no veamos nosotros a alguien más en el mercado ofertando producto para satisfacer la demanda existente, no hay nadie más que los Estados Unidos en forma importante y en forma consistente. Sudamérica, para maíz, estamos hablando en forma importante en la safriña a partir de junio, julio en adelante. Segundo semestre, no el primero. ¿Ok? Hablando de frijol, soya, ¿qué tenemos? Hubo también cambios por parte del Departamento de Agricultura, sí, no tan grandes ni tan fuertes como en el maíz, pero hubo cambios. Nivel mundial, producción 361 millones de toneladas contra 336.5. Incremento en producción en frijol soya es excelente, pero también tenemos un incremento en el uso de 519.3 a 538.9 millones de toneladas. Nos marca inventario final contra uso con un 15.6% a nivel global. Si vemos a los Estados Unidos, insisto, hubo cambios, no tan grandes, no tan fuertes como en el maíz, pero hubo cambios. Desafortunadamente, estos cambios fueron suficientes para dar un impacto importante en precio. Estamos hablando de una reducción en rendimiento de 50.7 a 50.2 bushels por acre nada más. Vemos, hubo cambios pequeños en lo que fue la molienda, de 2.19 a 2.2 billones de bushels, exportaciones de 2.2 a 2.23, pequeños cambios que me dan desafortunadamente inventarios finales únicamente de 140 millones de bushels o 3.8 millones de toneladas. Observen cómo estábamos el año pasado, traíamos 14.3 millones de toneladas en inventario final. El 18-19 traíamos 24 millones, casi 25. Hoy 3.8. Esto, claro que pone nervioso al mercado. Precio pago al productor de 10.55 a $11.15 por bushel. Entonces, si vemos lo que es la producción de soya en los Estados Unidos, no fue una mala producción. Tenemos una buena producción en realidad. El problema sigue siendo la gran demanda de este grano. Exportaciones grandes. Y no solo es eso, si nosotros observamos dónde están las exportaciones entre lo que fue el año pasado, lo proyectado por el gobierno versus lo que se ha hecho, también estamos por arriba, y muy por arriba de lo que se había estimado y proyectado para este 2021. Más aún, observen ustedes cómo ya al 14 de enero Estados Unidos ha vendido el 95% de su provisión de exportaciones y todavía le faltan 7 meses y medio. Ese es un serio problema. Eso realmente tiene preocupado al mercado. ¿Qué vemos con nosotros? Con inventario final contra uso, 3.1%, demasiado ajustado. Solamente en el 2013 vimos un inventario final contra uso tan ajustado como lo que estamos viviendo hoy en día. Y a nivel internacional, ¿cómo está Sudamérica? Bueno, Sudamérica pone a Brasil con una producción importante, 133 millones de toneladas contra 126 del año pasado. Excelente producción. El clima ha cambiado y está comenzando a llover en estas zonas. Tenemos a Argentina con una producción de 48 millones contra 48.8 del año pasado. 2 millones menos que el mes pasado, pero no está tan mal en realidad. Si nosotros observamos qué está pasando, problemas en Sudamérica, dos cosas. Volvemos nuevamente, no solamente es cuestión o calidad de grano lo que se va a estar obteniendo. Tenemos hoy en día problemas importantes logísticos en Brasil.
tengo entendido, problemas laborales entre transportistas y el gobierno, hay conversaciones, no han llegado a nada y el mercado está nervioso. Aunque pueden estar ofertando producto más barato, el comprador sigue prefiriendo producto de los Estados Unidos porque tiene una confianza y que puede tener, vaya, de que le van a abastecer en forma y en tiempo lo que necesita cuando lo necesita. El problema es que ya se ha vendido el 95% de lo que tenían planeado vender. Entonces, eso nos va a seguir dando un incremento importante en bases. Tenemos aquí, debido a la gran volatilidad que representa el frijol soya, niveles de soporte, niveles de resistencia. Tenemos un nivel importante de soporte a niveles casi $1 o $36 por tonelada más barato a lo que está al cierre del día de hoy. Pero si seguimos viendo nosotros problemas en Sudamérica, ya no solamente climáticos, pero también cuestiones logísticas, vaya, el impacto en precios puede ser sustancial. Yo creo que uno de los puntos más importantes e interesantes es ver cómo pudiésemos ver, se puede ver un cambio, una tendencia, o ver precios menores para el complejo soya en general. Mucho tiene que ver en cómo vamos a estar pasando esa transición de Norteamérica a Sudamérica. Si es una transición tranquila, si existen acuerdos con el gobierno en Brasil, si vemos nosotros que la oferta del producto brasileño ya no va a tener problema para su abastecimiento, creo que pudiésemos ver algo, precios más atractivos en el complejo en general. Pero si no, señores, no hay nadie más que pueda dar confianza y estar trabajando y operando y exportando fuertemente como los Estados Unidos, impactando en bases y precios también. Tendencias, estacionalidad del frijol. Normalmente vemos cómo febrero y marzo se mantiene en un canal de estacionalidad lateral para ver después, cuando sale Sudamérica, alguna presión, pero por mientras pudiésemos ver algo de liquidación en fondo, en la bolsa, por parte de los fondos, a la recuperación, pero no porque esté bajando creo que sea cambio de tendencia. Hay que tener cuidado con ello. En la gráfica de percentiles seguimos estando igual que en maíz, en el 10% alto de los últimos 5 años. Por último, harina de soya. En harina de soya, la producción, aunque se incrementa, vaya, tenemos de 243 a 252 millones de toneladas, pero siempre inventarios finales, no, vaya, de 10.7, 9.4 millones, 3%, 4% de inventario final contra uso. Es algo, vaya, no es anormal, es algo que se puede trabajar sin mayor problema. Aquí lo interesante es ver Argentina. Argentina, cuando hablamos de producción de harina de soya en el mundo, es Argentina. Y Argentina en este año piensa estar produciendo 29.9, casi 30 millones de toneladas, de las cuales piensa estar exportando 26.3 millones. Lo interesante en esto es qué calidad de producto pueden tener con una cosecha que aparentemente, según la información de la bolsa en este país, no tiene la calidad suficiente. Hay que tener cuidado. Producción en los Estados Unidos, en toneladas cortas, 51.9 millones de toneladas cortas de producción. Van a estar exportando 14.25 millones de toneladas cortas y el precio promedio pago productor de la empresa en la parte centro, en el Midwest de planta procesadora, estarían hablando de niveles de $390 por tonelada corta contra casi $300 que se dio el ciclo pasado. Casi $90 por tonelada corta de incremento en lo que es el pago de la harina de soya. En harina de soya están por abajo de lo que se estimó el gobierno de que inició el ciclo comercial, pero muy en línea en lo que se exportó durante el 2020, siendo el segundo comprador México, 994.5 mil toneladas de compra de harina de soya. Entonces, para harina de soya, precio continuo, debemos de referirnos a otros años. Vemos niveles de soporte y resistencia, 3.95 con niveles de soporte importante en el corto plazo. Si existen problemas, si Argentina sigue, no es capaz de estar trabajando o exportando como mucha gente piensa, pudiésemos ver inclusive incremento en bases, incremento en precios, pudiendo llegar nuevamente a niveles otra vez de los 4.50 por tonelada corta. La estacionalidad que nos dice, normalmente observamos promedio de 3 y 5 años, un canal vaya estable un poco alcista para los meses de febrero y marzo, para lo que es harina de soya, y definitivamente, igual que en los otros productos, seguimos mostrando el 10%, nos ubicamos en el 10% alto de los últimos 5 años. Ya para terminar, les digo rápidamente, bases. Cuando hablen de bases, mucha gente
piensa que bases es logística, maniobras, cargas, descargas. La base es oferta y demanda. Oferta y demanda de un producto en un punto en específico, en un tiempo en específico. Y como ustedes pueden ver en este momento, las bases en el interior de los Estados Unidos para maíz en la parte izquierda y para frijol soya en la parte derecha, en muchas de las zonas productoras son bases positivas. Hay una gran demanda por producto. Normalmente en un ciclo traemos bases negativas en zona de producción por ser excedentario este país en lo que está produciendo, pero hoy, debido a la gran demanda, tenemos bases positivas en forma importante que hoy por hoy siguen afectando el mercado internacional. Quieren ver bases como están FOB para lo que es maíz en diferentes puntos en nivel internacional, Paranaguá, Santos, Argentina, Golfo, para maíz, para frijol soya, para harina de soya. Aquí está. Y observes cómo en Brasil me llama mucho la atención, cómo en Paranaguá, aunque están ofertando bases más negativas, más baratas, perdón, sigue habiendo una demanda interesante por grano de los Estados Unidos. Y fletes para México, de Nueva Orleans, barcos de 25,000 toneladas, $20 por tonelada métrica, para barcos de 30 a 36,000 toneladas, alrededor de 16.75 por tonelada métrica por flete, para poder trabajar y hacer los números de lo que significa importar grano de los Estados Unidos hacia México. Tren carrusel, ¿qué se tiene? ¿Qué se ha observado? Las bases en el interior, aunque estamos viendo bases positivas, hubo venta por parte del productor derivado de los altos precios que se han registrado hoy en día. Sin embargo, seguimos viendo bases caras, definitivamente bases caras para lo que es este mes, y no creo que exista un cambio importante en bases para los próximos meses. Perdón, no creo que exista un cambio importante en bases. Entonces, las bases, hoy por hoy, lo poco que se tiene de grano en los Estados Unidos lo tiene el productor, lo tiene almacenado y quiere más futuro y quiere más base para que lo pueda liberar. Así que va a ser un punto importante la cosecha para el nuevo ciclo comercial. Estamos viendo nosotros posiblemente bases más baratas con futuros más baratos para que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Y bueno, ya para terminar, esto, aunque dice maíz, puede trabajarse independiente para los mercados tanto de maíz como de frijol soya. Que hay cuestiones alcistas y que hay bajistas. Y hoy por hoy tenemos más situaciones alcistas que bajistas en el mercado. ¿Ok? Entonces, recapitulando rápidamente, vemos mercados muy volátiles. La posibilidad de seguir viendo precios a la alza se puede reanimar una vez que salga China de su feriado de nuevo año. La demanda es fuerte y no hay nadie en el mercado que pueda estar abasteciendo esa gran demanda, más que los Estados Unidos, hasta que salga a Sudamérica. Y una vez que salga a Sudamérica, están cuestionando mucho calidad y la posibilidad de que lo pueda exportar. Estoy a las órdenes, agradezco mucho su atención y le paso el control nuevamente a Nutec. Muchísimas gracias, estoy a las órdenes. Muy bien, agradecemos mucho a Luis y a Juan Hinojosa que nos han dado esta información muy valiosa. Me toca presentar al doctor Alberto Casarín. Me pidió que fuera breve con ello. Todos ustedes lo conocen. Él es originario de la Ciudad de México. Estudió medicina veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM. Ha realizado mucho trabajo con respecto al área de nutrición animal. Él ha trabajado en empresas internacionales como un asesor nutriólogo, empresas americanas, japonesa, en donde tuvo como función principal el trabajar con aminoácidos y hacer esos balanceos a base de proteína ideal y de sustitución de pasta de soya, ¿no?, como fuente proteica. Posteriormente, en 1985, se independiza como nutriólogo y asesora a porcicultores, a avicultores, y no solo en la cuestión nutricional, sino en temas de producción, de asesoría en producción y de controles de calidad. Y en 1989 se establece en la ciudad de Querétaro
y lo primero que hace es establecer una granja experimental, el Instituto Internacional de Investigación Animal, en donde él realiza sus investigaciones para probar todo aquello que pudiera ayudarle a dar las mejores soluciones nutricionales a sus clientes. Al día de hoy, este instituto ha realizado 1,860 experimentos. Aquí es donde se basa todo este conocimiento que genera Grupo Nutec. Posteriormente, 6 años después, se funda Nueva Tecnología en Alimentación, se especializa en animales jóvenes, en lechones principalmente, y 4 años después, en 1999, junto a CCPA, se convierten en una empresa de servicios cuya misión es asesorar a la industria avipecuaria nacional e internacional en el área de nutrición animal. En 2006 se diversifica hacia alimento de mascotas, generando la marca Nupec Super Premium, y recientemente se ha desarrollado la empresa en el área de acuacultura, ya teniendo un par de años en ello. Actualmente hay 700 colaboradores que formamos el equipo del doctor Alberto, y bueno, pues es un honor presentarlo y que nos ayude con su presentación. Le pedimos que se pusiera el gorro de porcicultor y de qué le pediría él como porcicultor a una empresa de nutrición animal en esta situación. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes a todos. Qué bueno que todavía quedan algunos participantes. Me da gusto saludarlos. Y solo unos comentarios, ¿no? Ante pues, estos tiempos en donde se nos vienen materias primas, ya las tenemos encima, de hecho, ¿no? Ya vimos los cuadros que existían, ¿sí? Déjame ver, aquí está. Sí. Ya vimos pues, los cuadros, el panorama que se nos presenta. Después de haber estado o haber vivido más de 40 años en este ramo de la nutrición animal, pues, no, pues afortunadamente no va a ser la primera vez. Pero tenemos muchas más herramientas que las que teníamos en las pasadas crisis, ¿no? Yo le dije a Gonzalo que me gustaría ver dos puntos de vista. Uno, cómo nos veríamos como porcicultor, que también tengo algunos negocios en esta parte del cerdo. ¿Qué debemos de observar ante este panorama, no? Creo que es fundamental hoy día, ¿sí?, que veamos cuál es nuestra eficiencia en las granjas. Y empezaría por una eficiencia reproductiva, ¿no? Sabemos cuántos kilos por lechón produce nuestra marrana, cuántos kilos de alimento le estamos dedicando a cada lechón, ¿sí? Son 33, 35, como debe ser si nosotros produjéramos más de 30 animales, o si producimos menos, pues nuestra conversión todavía se ve elevada y tendríamos que meterle más o menos 45 hasta 60 kilos por litro. Entonces, esta parte es muy importante, la eficiencia reproductiva, ¿sí? Y cuánto contribuye al acto reproductor nuestra conversión alimenticia de este tipo, ¿no? Asimismo, pues la conversión alimenticia es algo que debemos de buscar consistentemente y continuamente, ¿no? Si es semanal, si es por mes, si es por trimestre, muchos lo usamos acumulada por 12 meses, pero es un parámetro que no podemos perder de vista hoy día con alimentos tan extraordinariamente caros como los que ya tenemos hoy día, ¿sí? Es importante que junto con nuestro responsable de nutrición veamos cuál es nuestra curva de crecimiento, ¿sí? Por lote. O sea, es importante que cada lote lo tengamos bien determinado y ver cuántos kilos de alimento se comió, cuántos kilos de carne nos dio. Y es muy importante este tema y es algo que yo lo he vivido ya muchas veces. Nuestro punto de equilibrio. A veces dices, ¿sabes qué? Está tan caro el alimento que mejor empiezo a vender a los 100 kilos. ¿Sabes qué? A los 100 kilos todavía ni siquiera pagas el animal, ¿sí? Entonces, es muy importante que ubiquemos bien cuál va a ser nuestro peso a mercado. La parte de desperdicios, ¿sí?, es fundamental. ¿Cuántas son las mermas que tenemos en plantas de alimento hasta el comedero, ¿no? Pasando por nuestros transportes, pasando por toda nuestra producción. ¿Qué mermas tenemos, no? Recuerden que hoy día casi 1 kilo de alimento nos vale 8 pesos, ¿no? Y cuando hablamos de conversión alimenticia, es muy importante esto, ¿no? ¿Cuánto tenemos?
Hoy día las granjas porcinas y con las eficiencias que se tienen, la calidad de animales, podemos tener conversiones que pueden ir desde 1.6 hasta arriba de 3. ¿Sí? Un ejemplo así rápido, si nosotros tenemos dos granjas, una con 2.6 y otra con 2.85, estamos hablando casi de 30 kilos de diferencia para producir un cerdo. ¿Sí? O sea, si lo ponemos a 8 pesos por kilo el alimento, son 240 por animal. Para darse una idea, en una granja de 1000 hembras, ¿sí? Esto significaría más de 6 millones de pesos al año. Esta diferencia en esa conversión alimenticia. Entonces es importantísimo esos parámetros los tengamos al día, ¿sí? Otra de las cosas que yo les pediría es que vean con su responsable de nutrición, con quien lo esté atendiendo, cuál es mi mejor programa de alimentación hoy día para ir a engorda. 3 alimentos, 4 alimentos, 5 hasta 6 alimentos, a 6 fases en la pura línea de engorda. Esto en cuanto a las granjas. Desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Tenemos ya pues, varios elementos, ¿no? Como les decía hace unos momentos. ¿Sí? Es fundamental que tengamos ingredientes alternos. No es grano soya, ¿no? Hoy día debemos de buscar y debemos de encontrar cuáles son los ingredientes que en la zona podemos utilizarlos para complementar nuestros alimentos. Tanto fuentes de proteína como fuentes de energía, ¿sí? ¿Cuáles podemos desarrollar? Inclusive con algunos de los posibles proveedores, hay que evaluarlos, hay que identificarlos, hay que analizarlos y definitivamente hay que utilizarlos. ¿Sí? Hoy día yo recomendaría que dijéramos, ¿sabes qué? De aquí en adelante no voy a usar más que un 40 o 45% de grano. Lo demás van a ser subproductos. Y no voy a usar más que como fuente de proteína, no más de 12 o 15% de pasta de soya. Lo demás van a ser ingredientes alternos. A ese grado tenemos que llegar, ¿sí? Ahora, para hacer esto, ya tenemos herramientas, como les decía hace unos momentos, las enzimas. Hoy día, afortunadamente, tenemos estos ingredientes que no teníamos hace 10 o 15 años, ¿sí? Y con ellos nos van a ayudar a utilizar algunos de estos subproductos. ¿Cuáles podrían ser? Algunas carbohidrasas, ¿sí? Algunas proteasas, ¿sí? Hemisullasas, etcétera. Existe una serie de enzimas que en un momento dado nos pueden mucho a utilizar ingredientes alternos. Cuando hablamos de alimentos y hablamos de salud, como pueden ver ustedes en esa gráfica que hablamos de salud ambiental, salud animal, salud humana y salud económica, la salud animal es importantísima. Y en este tipo, los alimentos, como ustedes saben, se han vuelto a veces, los han satanizado como que por esa vía existen las posibilidades de que los animales se enfermen. Hoy día se están trabajando ya con ingredientes que nos van a ayudar a mitigar ese tipo de problemas, los tipos de contaminaciones vía virus o vía bacterias. ¿Sí? Hoy día estamos trabajando y son ingredientes que debemos estar utilizando, si no hoy, posiblemente sí mañana. ¿Sí? Los probióticos, prebióticos, acidificantes, fitogénicos, ¿cuántos? Hay muchos en el mercado. Por favor, infórmense bien, vean bien cuáles son. Hay unos que funcionan muy bien y hay otros que no funcionan. ¿Sí? El uso intenso de aminoácidos. Hoy día tenemos mucho más aminoácidos que inclusive hace 2 años. ¿Sí? Hoy día ya tenemos 4, 5, 6 aminoácidos que podemos nosotros utilizar en la alimentación moderna. Cuando yo empecé en este circo, pues había únicamente 2 o 3 y con eso nos podíamos ir más o menos llevando, ¿no? Entonces, hoy día tenemos mucho más, podemos formular, debemos de formular en base a aminoácidos digestibles y echar mano de estos aminoácidos. Y como herramientas también en el sistema desde el punto de vista energético, la utilización de la energía neta es un sistema que nos permite utilizar muchísimo mejor los ingredientes y que nos va a poder abaratar la formulación. Bien, estos son algunos de los puntos que yo debería estar revisando y que yo recomendaría que trabajaran junto con sus nutriólogos, con sus responsables de nutrición. ¿Sí? Hay muchos más, pero es importante que hoy hagamos una nutrición mucho más dinámica. ¿Sí? Necesitamos ir al laboratorio, analizar nuestras materias primas para poderlas utilizar adecuadamente y que lo que pongamos en el papel sea lo que se coman los animales. Para esto se requiere un gran servicio y un gran trabajo de equipo entre los porcicultores, los avicultores,
los nutriólogos, los laboratorios, las plantas de alimento. Entonces, como una introducción a los futuros seminarios que vamos a tener, vamos a estar trabajando mucho en el grupo, parte de esto que les he comentado hoy día. Muchas gracias por su atención y espero que Gonzalo les dé más información de lo que vamos a trabajar. Gracias a todos. Listo, Gonzalo. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a platicar un poquito qué recomendamos bajo esta situación de crisis, ¿no? Definiendo la crisis como este cambio brusco, modificación importante en el desarrollo de algún suceso. Bueno, pues qué más que lo que acabamos de ver, ¿no? De estos gráficos de precios de materias primas que definitivamente cambian lo que es el costo de producir una tonelada de alimento y por lo tanto el costo de kilo producido y la rentabilidad del negocio en el que estamos participando. ¿Qué recomendamos como eje de acción o qué pudiéramos nosotros decir que aplicamos nosotros en estos tiempos de crisis? Lo primero es no perder la calma, ¿no? No tomar decisiones apresuradas de un negocio que es el corazón de lo que cada uno de nosotros hace. Hay que reunirse con gente que nos pueda dar información de calidad, que creas que puede darte información suficiente para analizar todo el panorama que rodea tu productividad, generar estas lluvias de ideas, analizar los pros y contras de cada una de ellas. No dejes de dibujar estos escenarios en los cuales tú puedas decir en un tono realista lo que va a suceder o lo que sientes que está sucediendo, y también juegues con un tono optimista y uno pesimista, pero nunca te veas como derrotado ante esta situación. En realidad estos escenarios solo son escenarios y tú lo que tienes que visualizarte es saliendo exitoso de cada uno de ellos. ¿Qué acciones vas a tomar para salir exitoso con cada uno de ellos? Algo que a nosotros nos funciona mucho es no olvidar qué orígenes y qué historia tienes cada una de las empresas. Preguntarse por qué tu empresa, a diferencia de muchas otras, sí ha podido salir adelante de muchas situaciones complicadas que seguramente han vivido. Nunca vayas en contra de lo que son tus principios, ¿no? Esos que te han llevado a ser quien eres actualmente. Creo que todo esto es lo que nos da la fortaleza de poder sobrevivir a estas situaciones de crisis y en las cuales si tú sabes muy bien quién eres y por qué haces lo que haces, creo que te lleva hacia este camino de mayor éxito, ¿no? Por ejemplo, les comparto, Grupo Nutec, y por eso cuando leí el currículum del doctor Alberto lo quise remarcar, cree firmemente en la investigación. Es uno de los pilares más importantes que tenemos y ahí es donde se origina todo. 6 años antes de nacer Nutec ya había nacido el centro de investigación donde el doctor Alberto hacía las pruebas para tomar las mejores decisiones en cuanto a las soluciones nutricionales que iba a dar. Esto es fundamental y quiero decirles que a pesar de cómo están las situaciones que ya nos platicaron previamente, Grupo Nutec está invirtiendo en desarrollar un nuevo centro de investigación, en modernizar el que tiene y desarrollar ahí la mayor tecnología posible y con la gente más calificada para hacer esa investigación que nos ayude a que ustedes reciban estas soluciones que esperan de nosotros desde el punto de vista nutricional. Entonces, cuenten con ello. Algo que también estamos convencidos, y por eso la unión de Nutec con CCPA, es convertirnos en una empresa de servicios. O esta empresa de servicios que puede colaborar con ustedes para ayudarlos a justamente analizar todos estos escenarios y que puedan ustedes tomar las decisiones que más les ayuden a resolver las complicaciones que vayan encontrando en el camino. Por ello es que el laboratorio que tenemos, en donde analizamos todas las materias primas que les llegan a ustedes, tanto las de uso común como aquellas alternativas que algunos proveedores les ofertan, las analizamos, las metemos al laboratorio y podemos ver qué aportes nutricionales da, pero no solo eso, sino también esos componentes antinutricionales que pudieran llegar a limitar la inclusión de alguna de ellas. Y de tal manera que podemos delimitar muy bien hasta qué punto en realidad nos va a ayudar estas materias primas alternativas, ¿no? Hay varias de ellas y las conocemos bien.
y de eso se trata, ¿no? Poder aprovechar lo que a ustedes les ofertan en las granjas, en sus negocios pecuarios, para nosotros ayudarlos a tomar ese tipo de decisión. Después de tener bien caracterizada y fortalecida nuestra base de datos, nuestro equipo de formulación dinámica toma la decisión oportuna de si es conveniente o no usar una materia prima disminuyendo el costo, formulando este mínimo costo, pero de una manera oportuna, cuando a ustedes en realidad es un precio de oportunidad que les puede ayudar. Esto sin desbalancear el perfil nutricional que ya desde la investigación surgió que daba los mejores resultados, solo optimizando lo que es el costo. Para ello nosotros lo que hicimos fue decir, tenemos que hacer esto de una manera oportuna. ¿Cómo hacemos esto? Pues midiéndolo. ¿Cómo lo vamos a medir? Metiendo un ISO 9000, que es un gestor de calidad, y midiendo los tiempos en los cuales entregamos esas propuestas, esos análisis, esas formulaciones oportunas. Entonces hay todo un equipo trabajando en ello. De nada serviría tomar la mejor decisión nutricional, tener los mejores bases para cada una de las materias primas, las mejores matrices nutricionales. De nada serviría tener la mejor fórmula realizada si cuando se va a la planta de alimento de nuestros clientes no tienen los mejores procesos para fabricar el alimento. Lo que hacemos nosotros es tener un equipo de expertos que visitan las plantas de nuestros clientes y les ayudan a encontrar los mejores procesos que hagan que el alimento sea lo más parecido posible a la fórmula planeada. Después, que se haga de una manera eficiente. Esto es, que tenga el menor costo de producción dentro de la planta de alimento. 3, que se haga por procedimientos de buenas prácticas de manufactura. Que se lleve a cabo con términos de no productos caducos, de no materias primas en mal estado, de procesos adecuados. En fin, todo esto va a hacer que se salga de nuestra planta de alimentos aquellas dietas adecuadas para que sean consumidas por los animales. Y no menos importante, el seguimiento que dan nuestros técnicos de campo. Esto es, ayudando a sus gerentes de producción a obtener los datos productivos que obtenemos después de haber tomado todas estas decisiones y ver si los parámetros son alcanzados y si se pueden mejorar en un proceso de mejora continua dentro de la granja. Esto es de la mano junto con el gerente, los encargados de la producción dentro de cada una de las granjas, donde estas reuniones lo único que hacen es eso, alinear a todos en un camino, que es el de la mayor productividad, y no solo eso, la mayor rentabilidad del negocio pecuario, aquello que en realidad haga que todo tenga sentido, que todo lo que está atrás tenga sentido, que es que los animales expresen ese potencial y esa eficiencia productiva que haga que nuestro negocio sea rentable. Con todo esto queremos agradecer siempre a nuestros clientes que nos permiten estar con ellos en todo este camino de servicios, ayudándolos a tomar las mejores decisiones en cuanto a la nutrición. Nosotros queremos apoyarlos siempre dentro de estas decisiones nutricionales y llevarlos al mejor puerto posible y que salgan ustedes fortalecidos de este trance. Quien no ha probado con nosotros la nutrición, los invitamos, humildemente solicitamos, nos den la oportunidad de que nos conozcan. Demostrarles que no somos más que estos colaboradores que los van a ayudar a llevar este camino de crisis hacia un camino de éxito, eficientizando cada una de sus producciones, siendo estos compañeros dentro de este camino. Y mostrarles por qué Nutec es una empresa especializada en servicios que da soluciones nutricionales para ustedes, hoy y mañana, y puedan hacer lo que les apasiona a ustedes, que es alimentar al mundo.
dos avisos antes de entrar a preguntas y respuestas. El primero, la siguiente semana tendremos 2 webinars, uno en cerdos y otro en aves. El día martes es el de cerdos, el día jueves es el de aves. Iniciarán, si no me equivoco, a las 4 de la tarde. Tendrán 1 hora de duración. La idea es presentarles estas soluciones nutricionales en cada una de las especies que tenemos, justo para enfrentar estos problemas nutricionales y de crisis. Este uso de aminoácidos extensivo, del cual ya usamos hasta 6 aminoácidos sintéticos para dar solución y poder disminuir fuertemente el uso de la pasta de soya. Uno de ellos. Otro es, algunos ya conocen, el Perfect Optimizer, lo presentó Beto Butrón hace unos meses, ahora buscando la reducción del costo de alimentación. Entonces, se invita a cada uno de ustedes para que puedan acompañarnos. Y el siguiente es, quien quiera un resumen o memoria de estas presentaciones que hemos dado hacia ustedes, con gusto se las podemos hacer llegar. Les va a llegar una encuesta que nos tienen que contestar y a cambio de esa respuesta de la encuesta se les compartirá información. Si están de acuerdo, empezamos con preguntas y respuestas. Carlos Orbeso nos ayudará a plantear todas las que ustedes hicieron. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, tenemos algunas preguntas. Yo creo que esta es específica para Luis. Dice, ¿a qué se debe la recuperación económica mundial? Bien, muchas gracias, Carlos. La recuperación económica mundial obedece a que, desde luego, después de una crisis tan fuerte, tan contundente a nivel mundial, donde hubo un cierre de actividades por el tema de distanciamiento social, recordemos que se cerraron fábricas, se cerraron negocios, se cerraron actividades productivas. Desde luego, el repunte en la economía obedece a que, una vez que se relajan un poco las medidas de distanciamiento, comienza nuevamente a echarse a andar la maquinaria de producción en el mundo. Entonces, claro, el segundo y en especial tercer trimestre a nivel mundial hubo un colapso en las economías, a excepción de China, que ya lo mencioné. Entonces, sí, los datos de cierre al cuarto trimestre son positivos a nivel global, pero para salir de esta recesión económica estamos lejos. Ya lo mencioné, Estados Unidos con una disminución de menos 3.5% y el bloque Latinoamérica menos 7.4%, mientras que en Europa igual menos 7.3%. Entonces, pues es una crisis sin precedentes, porque no solo es una crisis financiera, yo lo diría al revés, es una crisis de salud que derivó en una crisis financiera. Entonces tenemos un doble golpe, un doble colapso, que sin duda vamos a tardar bastante tiempo en salir de este bache tan fuerte. Espero haber contestado la pregunta. Excelente, Luis, muchas gracias. También hay otra que es para ti, Luis. ¿Por qué México se recupera más que el resto de América Latina? Bueno, claro, México, recordemos que está estrechamente ligado en la relación comercial con Estados Unidos. Recordamos que durante la pandemia, estoy hablando de los meses de mayo, junio, México incluso rebasó a China como el principal proveedor de los Estados Unidos. Ya regresamos otra vez al segundo lugar. China está en primer lugar y después Estados Unidos. ¿Por qué crece más que Latinoamérica? Sin duda por la demanda que estamos teniendo por parte de los Estados Unidos sobre productos mexicanos. Y no solo me refiero a la producción primaria, me refiero también al tema de la manufactura y a las maquilas. Entonces, claramente la expectativa sobre el crecimiento económico de México es ligeramente superior a todo el bloque de Latinoamérica. Perfecto, excelente, Luis. También es para ti esta pregunta, Luis. ¿Qué factores pudieran cambiar la estimación de crecimiento económico para el 2021? Bueno, yo pudiera decir, primero que nada, en terreno negativo, recordemos la situación crítica de Pemex. Pemex, perdón por la expresión, es
la crónica de una muerte anunciada. Pemex es la petrolera más endeudada del mundo. Su deuda asciende a más de 110,000 millones de dólares. Escucharon bien, 110,000 millones de dólares. Y creo que un grave error sería que los recursos que el gobierno destine fueran para un rescate directo a Pemex en lugar de poner ese dinero sobre programas que ayuden a estimular el crecimiento económico. No me meto a mucho detalle, pero si algo falta sin duda en este país es una reforma fiscal que ayude a los individuos contribuyentes, pero en especial a los empresarios, a la creación de mayores fuentes de trabajo. Y eso también se logra con una reforma fiscal. Si son eficientes en cómo acomodan el tema impositivo, pudiera ser un impulso para las empresas de tener una expansión y un crecimiento económico. Otro tema es el tema de la energía, que el día de hoy amanecimos con un programa a 15 años que está sobre la mesa en el Congreso, que sin duda México en generación de energía, pues fue terrible las cancelaciones de proyectos que se hicieron el año pasado, pero México tiene un alto potencial de energías y no solo hablo de energía limpia. Y bueno, vaya, Pemex puede ser un lastre para la economía que puede deteriorar la calificación crediticia de México y desde luego que algo salga mal en materia de comercio con el Tratado de Libre Comercio, valga la redundancia, México, Estados Unidos y Canadá. Creo que sin duda México hoy más que nunca tiene sobre la mesa los elementos necesarios para tener una expansión como bloque económico Norteamérica y eso puede ayudar fuertemente al repunte de la economía. Pero el gobierno tiene que ser muy ordenado con una reforma fiscal, primero que nada, y desde luego acompañado de una reforma laboral y energética. Esas tres para mí son fundamentales, pero el mayor lastre sin duda puede ser Pemex, que puede jalar el debilitamiento del riesgo soberano como país. Perfecto, permítanme, aquí tengo, se la estoy aquí seleccionando, aquí tengo otra. Esta es para Juan. Con la llegada de Biden a la presidencia, ¿crees que vuelva a demandar grano la industria de etanol? Sí, gracias. Yo creo que sí. Tiene mucho que ver con el incremento de la demanda por consumo de combustible en los Estados Unidos. O sea, la cuestión del etanol creo que va a seguir siendo prioritario y va a seguir siendo el principal consumidor de maíz en un futuro no muy lejano, nada más que se comience a reactivar, pero yo creo que sí, va a seguir impulsando el presidente Biden este tipo de energías nuevamente, ¿no? Yo creo que sí. Perfecto. Aquí tengo otra, no sé quién de ustedes la quiera contestar. Considerando que sectores diferentes al primario tuvieron un crecimiento negativo, ¿es de esperar que cambie el patrón de consumo de proteína de origen animal? ¿Habrá aumento de consumo de leguminosas en sustitución de estas proteínas de origen animal? En caso de que sí, ¿cuándo se notaría esto en las granjas de cerdos o en las granjas pecuarias? ¿A partir de cuándo podría haber recuperación? Vaya. Interesante. Bastante, sí. Con fecha en específico, ¿no? Yo creo, aquí uno de los puntos importantes es el impacto lógico. Mientras más difícil se ponga la economía, más difícil se ponga la liquidez, van a estar tratando de hacer sustitución por proteínas más baratas. Eso que nos quede claro. Yo creo que uno de los puntos y de los grandes retos que tiene hoy por hoy en México cualquier productor es cómo voy a poder traspasar estos grandes costos de alimento a lo que es el producto terminado. Cuando no existe la liquidez, en muchos de los casos, en México, ¿no? No sé cuándo pueda o existe, no sé si tengas algún comentario tú, Luis, en ese sentido, pero
¿Cuándo o cómo puede existir este cambio? I don't know, algo que pueda realmente existir o que pueda incentivar la recuperación económica en México, ya sea por estar tan ligado a los Estados Unidos, que pudiese darnos, vaya, quizá un respiro importante para que vuelva nuevamente, existe algo de liquidez en México. Pero de ahí fuera, no sé, Luis, ¿cuándo? ¿Cómo? Híjole, pues sí es muy difícil pronosticarlo, Juan. Yo lo que te pudiera decir es que desde luego, al haber una recesión económica, y hablemos brevemente, no me quiero enredar mucho, pero hablemos brevemente del desempleo. En el pico máximo de la pandemia se perdieron 12.5 millones de empleos. Según el último dato reportado por el INEGI y por el Seguro Social, al cierre de diciembre se recuperaron 9.5 millones de empleos. ¿Qué quiere decir? Que todavía estamos escasos 3 millones de empleos que se perdieron en el pico máximo de la pandemia. Esto, ¿qué nos dice? Que para llegar al nivel pre-pandemia, se tienen que generar todavía 3 millones de empleos. Eso es estar al nivel previo a la pandemia. Tenemos que recuperar todavía esos 3 millones de empleos y generar nuevos empleos. ¿Para qué? Para que haya mayores fuentes de ingreso. ¿Eso a qué me lleva? Que si la gente en general está perdiendo su empleo, está teniendo menos horas de trabajo y está percibiendo menos recursos, claramente hay una migración por consumo de proteínas más baratas. Esto te lleva, desde luego, a que potencialmente haya un menor consumo de carne de res o de cerdo y haya una sustitución por aves o huevo. Pero, híjole, sí es muy difícil pronosticar cuándo se dará ese incremento, ¿no? Yo diría que el indicador importante a seguir es el termómetro del empleo. Y en ese sentido, bueno, pues cuánto dinero más hay en el bolsillo. Recordemos que este viernes entra el nuevo salario mínimo, que es un incremento del 15%. Eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas. A favor, que evidentemente como empleados recibimos en nuestro cheque, y si tenemos un salario mínimo, pues recibimos un 15% más. ¿Cuál es el contra? Que como empresario tienes una carga laboral, un pasivo laboral mucho más alto. Y eso puede ser contraproducente, porque puede frenar la creación de nuevas plazas de trabajo. Entonces, para mí el termómetro que puede detonar esto es el empleo. Muy claro. Gracias, Luis. Excelente, muchas gracias. Aquí viene otra pregunta. En forma práctica, ¿qué tan complicado será poder conseguir granos alternativos al maíz? Se platicaba sobre diferencia de costos entre trigo y maíz. ¿Será posible conseguir trigo para sustituir maíz? ¿Existen los granos suficientes alternativos para sustituir maíz? Yo creo que es para Juan. Sí, sí, vaya, definitivamente. Clientes nuestros en diferentes partes en Latinoamérica han hecho en otras ocasiones procesadores de alimento, han importado barcos de trigo, únicamente, obviamente, por cuestión económica. La diferencia en precio era sustancial. Vaya, no soy nutriólogo y definitivamente hay que hacer algunos cambios en lo que son dietas, etcétera, pero definitivamente que sí es posible, sí es factible poder ver o conseguir, vaya. Pero va a ser importante, muy importante el que estemos muy pendientes. Disponibilidad, hoy por hoy, abastecimiento grano. El mejor grano es el más cercano. El grano que se viene para la próxima cosecha en México, creo que va a ser muy demandado, definitivamente. Pero sí hay posibilidades de poder conseguir y ver, pero definitivamente no nada más precio, hay que ver cuestión nutricional, etcétera, ¿no? Pero sí es posible. ¿Sí? Perfecto. Por cuestión de tiempo, no nos va a dar tiempo a contestar. Tenemos aquí varias preguntas. Gonzalo, no sé si quieres, te paso el micrófono. Sí, muchas gracias a todos. En Oye, realidad, sí. Gonzalo, nada más un comentario, yo creo que vale la pena que alguno de nuestros gente que están en el
en esta web y sí me han comentado. Cuando hablamos de crisis es importante que también hablemos de oportunidades, ¿sí? Y yo creo que estas son las oportunidades a veces para algunos productores para sobrevivir, ¿sí? Algunos van a desaparecer posiblemente, ¿no? Y los más eficientes van a sobrevivir y van a tener mayor participación en el mercado el día de mañana. Y eso es una realidad. Hay que ver a veces estas crisis como unas oportunidades y la invitación es que trabajemos juntos para que seamos más eficientes, ¿no? La búsqueda de ingredientes alternos, como mencionaste hace unos momentos, sí es factible, yo lo he visto en toda mi vida, ¿no? Hay gente que inclusive llega a importar de Estados Unidos algunos subproductos, ¿sí? Les pongo un ejemplo, un gran cliente que teníamos en el noreste importaba pulido de arroz en una de estas crisis de grano muy caro y llegamos a usar niveles hasta de 15-20% del pulido de arroz de buena calidad, ¿sí? Siempre hay esas oportunidades. Entonces sí, quisiera dejar un mensaje también de que aunque vemos un panorama difícil, bueno, hay que verlo. Para los eficientes es una oportunidad. Así es. Así es. Muchas gracias, doctor. Bien, fieles a lo que siempre hemos dicho con ustedes, iniciamos en tiempo e intentamos acabar en el tiempo que les prometimos para que ustedes puedan así planear sus demás actividades. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes su asistencia y los invitamos. La próxima semana tendremos 2 webinars que hablaremos ya puntualmente de cada una de las soluciones que hemos encontrado en aves y en cerdos y con mucho gusto nuestro departamento técnico, nuestro departamento comercial están a sus órdenes justamente para aclarar y resolver estas dudas que puedan surgir puntualmente con cada uno de ustedes. Muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias, gracias. Gracias, a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias.